de puta RYS hubo de creer, y una corona de cuernos se le hubieron de poner para que todos lo tuvieran por gran señor, que por tal quería pasar, solo se le hubo de ocurrir con la vaca detrás de todos los santos por la calle pasear. Y cuando lo veían los vecinos del lugar, se solían asombrar, por ver dos tarugos detrás de una imagen a la vez pasar. Todos esperaban, ante la imagen que tenían que presenciar, que para la cruz en la que a Jesucristo hubieron de colgar, de madera de tan mala calidad, no hubieran de emplear. El buen Manso con todo lo que ya he contado, y lo que me queda por contar, de la sesera mal debía de andar, porque se creía un señor medieval. Soñaba con tener derecho de pernada para a todas las vecinas montar, pero como es cruel la realidad, ni a su vaca se había de arrimar, y al campo se iba unos ratos para arar, y otros, para sus menudencias acariciar. La vaca de necia que era, a todos los niños que sus vecinas hubieran de alumbrar, parecido al Manso les hubiera de encontrar. Nadie le dijo lo que en vida debió escuchar, que es que si nadie supo jamás, quién era el padre de la descendencia que el hideputa hubiera de alimentar, no debería hacerse ilusiones el inútil para por iluso no lo hubieran de tomar, que necio y cornudo toda la vida le habrían de llamar. Si a un médico hubiera acudido, posiblemente le hubieran detectado alguna enfermedad mental, por decir y hacer tantas sandeces un animal, algo que jamás habrás de contemplar en una persona normal. Se llegó a creer que el pueblo era de su propiedad, y que pleitesía le debían todos mostrar. La ignorancia por atrevida suele pasar, pero abrir tanto la boca para rebuznar, no es lo propio de una persona cabal, y por eso a todos puede asombrar. Manso y vaca, a la hija mayor en una escuela de finas señoritas la pudieron colocar, pero no se vayan a equivocar, que era una de esas en las que el oficio de esposa y madre han de enseñar, a las que no supieron en su momento los estudios aprovechar. Tan mala y vaga era para estudiar, que en vida la zagala ni por buena esposa ni por madre ejemplar, jamás llegó a pasar. En vez de a los estudios su tiempo dedicar, la muchacha a joder quiso su tiempo destinar, porque las bondades de su abuelo por parte de Manso hubo de heredar. Unas veces a todos los que con uniforme veía, se iba a montar, y en una ocasión que el diablo la fue a visitar, dicen que a su prima el novio le hubo de robar. Y para no perder la virginidad, y no aburrirse en ningún lugar, con el culo aprendió a gozar, y era lo que a los chicos les fue a entregar para jugar. Siendo que el Manso de todas las muchachas casaderas hubiera de hablar, porque a las hijas de sus vecinos las veía en el campo con los novios refocilar, es extraño que a su hija no viera jamás, como la habían los machos de montar. Y es que, cuando algo no queremos ver, no hay nada como los ojos tapar, y si alguien te dice lo que no quieres oír, basta con no escuchar. Como a la hija pequeña en ningún sitio la podían colocar, por aquello de que cabra les salió aquel animal, a una cuadra la fueron a mandar, para que con los caballos pudiera hablar, y aunque a ella le decían que hípica iba a practicar, la realidad es que abandonada. La dejaron con los de su especie animal, para que a la criatura con calma la pudieran montar. Y tan deforme y fea los animales la hubieron de encontrar, que con la mano ella el conejo se había de tocar, si quería un buen rato pasar. Y cuando las hijas a la cuadra familiar querían regresar, porque a donde las mandaran de tan imbéciles como eran no las podían aguantar, el Manso y la vaca un nuevo plan se tenían que inventar, y así a su padre le oyeron sentenciar: nunca se vio que las cabras anden por la ciudad. Así que siendo que montañas como zorras nunca en la vida han de faltar, os vais a ir las dos hermanas a los montes a pasear. Todo era para disimular, porque sin oficio conocido los padres, ¿qué oficio a las hijas les podían dar? Que todos sabemos que donde no hay, no se puede sacar. Con la falta de educación con la que crecieron, las niñas una casa nunca supieron llevar, y con el tiempo lo hubieron de demostrar, que no son los ladrillos los que hacen un hogar, sino una familia que si una vez que la tuvieron, la perdieron, es porque no la supieron tener ni conservar. Como todo pasa, el tiempo hubo de pasar, y volvieron con las hijas a hablar,
siendo esto lo que tuvieron del manso que escuchar. Ya tenéis una edad para que por las calles os tengan que montar. Buscad a un necio de ciudad, para que por dignas podáis pasar, que con el tiempo ya me encargaré yo de hacer que todos cumpláis mi voluntad. Tan loco estaba el hideputa mayor, que con sus actos hubo de demostrar, que por un dios se había de tomar, y lo demostraba cada vez que se ponía a pensar, y a las personas en vida trató, como si objetos fueran de su propiedad, que él a su antojo pudiera administrar. Cuentan que Cervantes se quedó corto cuando dijo que delante de un toro nunca debías estar, ni detrás de un burro te debías sentar, porque además de al clero nombrar, se le olvidó decir, que aún y de puta en vida, si no quieres que te roben, jamás te has de arrimar. Y quiso el destino a la cabra mayor un mozo presentar, y cuando lo vio educado, trabajador y formal, estas palabras hubo de pronunciar, con este necio me voy a casar, que no se me puede escapar. En mala hora lo fuera a conocer, que de por vida lo habría de arruinar, como a continuación os voy a contar. Y por cómo le fue la vida a este zagal, no olvides nunca dos cosas de las que ahora te voy a hablar. La primera es que si una mujer de edad, tras pasar por el altar, sin pareja se hubo de quedar, es porque bien a su marido no lo supo tratar. Y la segunda, que la enfermedad mental se suele heredar, por lo que si vaca y manso por retrasados han pasado a la posteridad, y con sus palabras y actos en vida su falta de sesera hubieron de demostrar, su descendencia a la inteligencia no la llegaron a disfrutar, que otra cosa que no fuera la locura de sus padres podían las hijas heredar. Llegó el día del casamiento, y todo habitante de Alfajara a las calles se fue a pasear, para ver a la vaca y al manso para tal evento como se hubieran de acicalar. A todos supieron impactar, que con 2 sacos se hubieron de disfrazar. No era porque así quisieran ellos andar, es que otra vestimenta que les cupiera no se pudieron comprar. Tanto interés por la hija como tenían, lo hubieron de demostrar, que llegó por quedarse con las vecinas a hablar, la hija antes que la madre al altar. Y aunque los presentes al evento todo lo que se dijo no pudieran escuchar, estas palabras la descendiente del hideputa hubo de pronunciar, espero saberte cuidar, para que nunca sientas que te haya podido defraudar. Y en este punto el novio un refrán pudo recordar, que dice que quien se dedica a prometer, es porque algún día te va a joder. Tras el casamiento la mujer al marido le hubo de preguntar, qué le había su madre de parecer. Y ante tal pregunta el hombre se vio obligado a responder, a tu madre hasta mierda la he visto comer, ¿qué quieres que piense de la buena mujer? Y es que decía la vaca cuando excrementos comía, esta comida es muy apetitosa. Fino gusto demostró tener en vida la muy asquerosa. Como no hubiera de quedar la mujer satisfecha con la respuesta, insistió y volvió a hablar, cuéntame algo que de bueno a mi madre le hayas de encontrar. A lo que el marido le contestó sin necesidad de pensar, tiene tu madre en el morro algún hilillo, que es de fino como el pelo del culo de un monaguillo. Y esa mala mujer, que los defectos de su familia no quería ver, intento de tema cambiar, mi padre es un gran hombre, todos le hacen la reverencia al pasar. Y ante semejante afirmación, el marido se vio obligado a contestar, no se rinde pleitesía a un animal, que lo que hacen es la cabeza bajar, para que la risa que les da, puedan disimular. No conforme con no poder algo bueno de sus padres escuchar, esto al marido le hubo de preguntar. ¿Has visto el porte con el que mi padre suele andar, que es el más elegante de este lugar? Y ese hombre, que prefería con sinceridad hablar, a la hija esto le tuvo que recordar, cuando me lo hubiste de presentar, los dedos de los pies por unos zapatos rotos le habían de asomar, y si bien calzado hubo de acabar, es porque yo unas botas le tuve que regalar. Hasta un ciego la mentira sabe ver, y tú como verdad me la quieres vender, y yo por cojones te la tengo que comprar. El marido a la mujer le hubo de preguntar, qué necesitaría para que la felicidad le pudiera dar, y ella respondió sin necesidad de tenerse lo que pensar, con una gran casa siempre hube de soñar, así que házmela, y toda la vida te he de amar. Y como su mujer le hubo esto de declarar,
se dejó los huevos trabajando para podérsela comprar. Pero en las promesas de una necia no hay que confiar, que ni con 1000 palacios que le hubieran de dar, la felicidad la hubiera de poder tocar, que más pronto que tarde lo hubo de demostrar, que solo en ella y en sus padres había de pensar, y por nadie más se hubiera de preocupar. Era esa mujer tan de burradas contar, que así al marido le iba a hablar: todas mis amigas se van por el mundo a viajar, y yo que no quiero ser menos, quiero que me lleves por ahí a pasear. El marido le hubo de contestar: nunca seré de esos que las cosas que pidas te las vaya a negar, pero ten en cuenta que una casa te quisiste montar, y eso ahora lo tenemos que pagar. Pero la mujer esa respuesta se negó a aceptar, y no dejó así de conversar: todos por 4 monedas por ahí se van a marchar. Si los demás han podido, ¿por qué no hemos nosotros de poderlo pagar? Y para demostrarle el marido a la mujer que no se le daba bien pensar, a un viajante se la hubo de llevar, y cuando le dijeron lo que tenía por un viaje que pagar, se le apretó el culo, con lo que era ella que abierto siempre lo tenía para gozar, y los viajes jamás volvió a nombrar. Al menos el marido recién estrenado con esta familia tuvo buenos momentos que pasar, que en una ocasión falleció en tierras lejanas del hideputa un familiar, y la vaca, que se pensó que aquello era una buena oportunidad para disfrutar, en un coche montó a todos para que a ella el viaje no le hubieran de fastidiar, y cuando a medio camino en un hostal hubieron de parar, el manso, tan valiente como era, lo hubo de demostrar, que con la cartera en los calzoncillos hubo toda la noche de pasar, a ver si en su habitación iban a entrar, y a él le iban a robar. Se caracteriza el cobarde por faltarle lo que al valiente le ha de sobrar, que son 2 huevos bien puestos. Que el manso echara siempre a faltar. También hubo de presenciar el recién llegado a ese simulacro familiar, como el hideputa con la boca solía su incultura demostrar, y cuando de hablar se había de cansar, con el culo lo que no había contado, lo había el de sentenciar. El viento en la naturaleza es propio de un temporal, pero no de una persona normal, cuando vive en sociedad. Y no se le ha de olvidar contar, que un día enfermedad de tripas la vaca hubo de pasar, y el médico al verla gorda como la hubo de ver, empacho le hubo de diagnosticar. Pero pasaba el tiempo y como de retorcerse no podía parar, le tuvo que decir el yerno al manso, que al hospital se la tuviera que llevar. Que si a las arrancaderas del marido la vaca hubiera de esperar, en casa se la hubiera visto reventar, que tenía peritonitis, y a la vaca tuvieron que operar. Pasó el tiempo y el hideputa su voluntad volvió a manifestar. Quiero nietos varones, porque yo para hacerlos no tuve cojones, y ya llegará el día que con ellos me pueda quedar, que siempre se me dio bien robar. Y la hija casada, que era muy bien mandada, desde ese día y no antes ni después, dejó al marido que la pudieran montar, que si el padre le había dicho que quería nietos necios tener, para poderle contentar, no le quedó más remedio que la cama que se comprara cuando la llevaron al altar, en este momento y no antes la tuviera que estrenar. Pensó que muy difícil aquello no tenía que ser, y con la poca gracia que para todo solía demostrar, dedicó algo de tiempo a procrear, pero sin exagerar, que había que sacrificarse para cumplir con el deber familiar. El marido le preguntaba: si hijos vamos a tener, ¿cómo los hemos de llamar? Y la zorra de su mujer le respondía: nombres sencillos les hemos de poner, que la analfabeta de mi madre si son difíciles, no los sabrá pronunciar. Pero no te preocupes por eso, y dedícate a montar, que preñada me quiero quedar, y los hijos que algún día vaya a alumbrar, aunque tú ahora no lo sepas, yo te los he de robar. Y al final consiguió el marido a la guarra preñar. El muy necio, con ser padre hubo la felicidad de tocar, pero poco sabía entonces que solo se la dejarían acariciar, sin llegar a ser de su propiedad, puesto que cuando un hijo varón a su casa hubo de llegar, años de penurias él hubo de pasar, porque la vaca y el manso desde el primer momento su intención no hubieron de ocultar, ya que con ese niño sabían que se iban a quedar, y todos los días del año, una vez naciera, lo iban a visitar. El yerno paciente, sus tonterías les había de aguantar.
El niño como a una pelota lo hubieron de tratar, que una vez que el culo en la casa de su hija habían de aposentar, de mano en mano todo el tiempo se lo solían pasar. Ya tenía el manso un heredero como había de soñar, para que cuando creciera el zagal, a las tierras pudiera mandarlo a labrar, como a él su padre lo hubiera de mandar, que de un inútil, ninguna idea buena se puede esperar. Además tenía alguien que con su inteligencia pudiera moldear, y con los principios de un cerdo como lo era él lo pudiera educar, para haberle de enseñar a ser un racista y machista, y un ser lleno de maldad. Con el culo la vaca al padre del zagal continuamente había de apartar, y de encima ni un solo momento se los podía quitar. A la vaca constantemente se le oían estas palabras pronunciar, la cara del abuelo el niño hubo de sacar. Y no se pudo en esto equivocar, que como he de contar, no había levantado 2 palmos del suelo el zagal, y como el cerdo del abuelo el niño se hubiera de comportar, ya que como un traidor cuando creciera a su padre lo hubo de tratar. La misma cara dura y la falta de vergüenza del abuelo, el nieto hubo de sacar, en parte por los principios con los que le hubieron de educar, en otra, porque huevos para defender lo suyo no supo plantar, y por último, porque quien tiene buenos sentimientos los ha de emplear, y el que con mala teta ha de crecer, malas artes ha de demostrar. Y el padre cuando la paternidad hubo de estrenar, que era tarde para el error enmendar, de la mala vida que le esperaba se hubo de percatar. A una secta y no a una familia había ido a parar, que lo que la vaca y el manso hubieran de dictar, la hija caracterizada por su imbecilidad, había de cumplir sin rechistar. Si en las escrituras para una sagrada familia montar, con 3 miembros les hubo de sobrar, en esta familia había gente de más, que si el hideputa a la hija no hubo de preñar, y a un extraño a su familia debieron dejar pasar entrar, es porque no sabía por ser manso procrear. Y por eso en la misma cama con ella no se hubo en vida de acostar, que por muy exagerado que pueda sonar, los miembros de esta familia ejemplar, para su apellido perpetuar, todo lo que hubieran necesitado hacer, lo hubieran de probar. Y el extranjero que a esa familia de animales fuera a parar, a esos inútiles solo de encima se los podía quitar, cuando la vaca y el manso encontraban algo que celebrar, o si sabían de algún evento donde pudieran ir a alcahuetear, que no les había de importar si era funeral, o fiesta popular. Quien en vida los hubo de conocer, te podrían contar, que iban de sitio en sitio como si fueran la elegancia a personificar, pero eran un par de necios, que en primera fila siempre querían estar, porque como un sabio hubo una vez de sentenciar, la inteligencia se sienta detrás, para ver y aprender, y la estupidez en primera fila para dejarse ver. Y aunque con un rincón se hubieran tenido que conformar, bien hubieran allí también de destacar, porque a 2 seres con tal cabeza es difícil ignorar, que se les veía bien el cabezón desde cualquier lugar. Y por si alguno de escuchar tanta vulgaridad se hubiera de cansar, no quiero ser yo quien lo haya con esta historia de abrumar. Así tendréis tiempo para meditar, si queréis seguir escuchando la verdadera historia de la familia hideputa, esa a la que todos en algún momento os la hayan podido nombrar, que locos en la literatura nunca hubieron de faltar, y si Cervantes la historia del Quijote supo plasmar, yo la vida de la familia hideputa os he completa de relatar.